Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de la pizarra fiscal de Nice to Feed You. Y en el día de hoy creo que tenemos uno de los vídeos más esperados que todo el mundo nos está pidiendo, que es optimización fiscal inmobiliaria. Vamos a hablar de alquiler, vamos a hablar de flip, vamos a hablar de un montón de cosas para optimizar, sobre todo la mayoría que nos veis que sois inversores inmobiliarios, nuestra carga fiscal, pagar menos o intentar pagar lo justo. Y para ello, como siempre, tenemos a José Antonio Bernaldez. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Pues nada, vamos a ver, José Antonio, cuéntanos un poco, porque lo hemos dividido en la parte de alquiler, que es la que yo más hago, pero también la parte de flips, compra y venta de inmuebles. Explícanos, vamos a empezar primero por el alquiler, de cómo podemos optimizar tanto parte tradicional como otros, tradicional lo que es alquiler tradicional y el otro, ya veremos otros tipos de negocios que se hacen también aquí. Bueno, aquí yo creo que, como nos pasa en casi cada vídeo, el tema más importante es no olvidarnos que los ingresos que nosotros obtenemos por alquiler o por ganancias patrimoniales o por ventas como actividad empresarial forman parte de un todo, ¿no? Y entonces dices, oye, nosotros ahora que estamos haciendo vídeos sobre planificación fiscal, pues saber que esas rentas, distintas rentas, se acumulan al resto de otras rentas y al final lo que hacemos es pagar más impuestos si no hemos optimizado, si no hemos reducido la base en la medida que podamos o, como veremos hoy, si no hemos, digamos que, imputado todos los gastos que podemos imputar o optimizado de otras maneras más complicadas que también podemos plantearnos hoy. Por lo tanto, lo primero, y como hemos visto en vídeos anteriores, es saber que cualquier actividad nuestra, cualquier ingreso nuestro forma parte de un todo y que tenemos que ver la renta de manera global, ¿vale? Y luego bajar. Pues el primer día o hicimos una exposición, hemos hablado de planes de pensiones, hemos hablado de pérdidas patrimoniales y hoy vamos a hablar de cómo el inversor inmobiliario que alquila o que hace flip pues puede optimizar eso. Bueno, terminaremos complicándonos la vida en este vídeo, pero aquí parece mentira que a día de hoy un tema que nosotros seguimos viendo es que el inversor, cuando nos trae los ingresos y los gastos de los pisos, uno muchas veces, un verdadero caos, pues dice ingresos y gastos. No, tened en cuenta que Hacienda lo que quiere son ingresos y gastos de cada piso. ¿Por qué? Porque en la declaración de renta tú vas a tener que imputar ingresos y gastos de cada piso, ¿vale? Porque si no, digamos que no lo permite. Bueno, porque son, digamos, una limitación impuesta por la ley. Entonces, aquí, ¿por qué hemos separado lo de tradicional? Porque dices, ya no hoy, sino previamente, lo que tendríamos que haber sabido es decir, oye, yo lo alquilo como tradicional y sé que tengo unas reducciones, ¿vale? Del 60% si el alquiler el contrato es anterior al 2023, del 50% si es posterior, o del 70 o del 90 si hay zonas tensionadas, pero todo eso, claro, ya no lo podemos cambiar hoy. Lo tendríamos que haber planificado en el momento en el que alquilábamos. Es decir, cuando nosotros nos metamos en un alquiler, saber cuál va a ser la repercusión de ese alquiler. Y luego, parece mentira, pero dices, oye, te faltan los gastos o te falta el IBI. Entonces dices, oye, tráeme todos los gastos. ¿O cuáles son los gastos? Pues los gastos son todos los necesarios para que ese piso esté en alquiler, ¿vale? Aquí el tema de gastos es importante, que cuando se ven los gastos al gestor, porque a mí me pasa, es, ¿este gasto tienes la factura del gasto? Porque si no hay factura, para Hacienda no existe. Bueno, es que todo, claro, factura y Hacienda van de la mano, ¿vale? Sí, entonces, pero hay muchas veces que te dices, bueno, yo es que la comunidad se la pago en mano o lo que sea, pues al menos un recibí de la comunidad. ¿Cuál es el problema? El problema, y nos pasa no solo en este tema, sino en cualquier otro, es que el papel lo aguanta todo. Es decir, tú puedes presentar la declaración de renta como quieras y nadie te va a decir nada. No se enciende una luz porque no tengas la factura. El programa de la declaración de renta no te pide la factura. Lo que pasa es que cada vez más, y esto lo comentábamos, lo hemos comentado algún día, cada vez más, y esto os estará pasando a vosotros, que los requerimientos de Hacienda son cada vez
más exhaustivos es decir, y cada día hay más. Es decir, pues ¿por qué? Porque ellos cruzan, como hemos dicho muchas veces, cruzan muchísimos datos y en cuanto se enciende una luz, pues te piden gastos. Lo primero que te piden son los libros de ingresos, ¿vale? Y si tienes actividad, si tienes alquiler, no, porque no tienes obligación de llevar libros de ingresos, pero sí que tienes que tener el justificante. Entonces, claro, cuando ellos ven algún gasto raro y la factura de pero es más, las facturas, según cómo las contabilices o cómo las imputes en la declaración de renta, incluso lo que tienes que poner es el NIF del proveedor del servicio, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay que estar muy bien documentados. Y no solo bien documentados, sino tener la precaución de que no te falte ningún gasto, de que le imputes todos los gastos, ¿vale? En el alquiler tradicional, y por eso lo hemos separado, dices, oye, tengo esas bonificaciones o esas reducciones, pero cuando alquilo por habitaciones, ojo, el alquiler por habitaciones también tiene reducción, pero si yo lo alquilo por temporada o tengo un alquiler turístico, pues ya es otro tipo de renta. Alquiler, rendimiento del capital inmobiliario también, pero no tiene esa reducción. Pero tienes una serie de gastos. Los gastos, por favor, aportarlos todos. Y luego hay un gasto aquí que hemos llamado el gasto invisible, que es la amortización. ¿Y por qué invisible? Invisible porque nosotros no pagamos por eso, pero sin embargo es de los gastos más importantes en la declaración de renta. Entonces, ahí lo importante es calcularlo bien. Entonces, el cálculo de la amortización se hace no sobre el valor catastral que tenemos en los datos fiscales, sino sobre el valor de adquisición, ¿vale? Entonces, en la proporción en la que tenéis, cuando vosotros en los datos fiscales tenéis una proporción entre valor catastral y valor de la construcción, esa proporción la lleváis a lo que os ha costado el piso y, ostras, el 3% del valor de la construcción es un gasto importante que os ayuda a reducir la base imponible. Aquí por lo tanto, yo tengo una duda, y es que alguna vez cuando yo hago la declaración de la renta, a mí en mi gestoría me han dicho, ¿quieres que te ponga la amortización o no? Porque luego dice que si voy a vender ese inmueble, tienes que hacer algo, no me acuerdo exactamente qué, pero explícanos, porque había ahí un problema a la hora de vender el inmueble. Lo primero que tienes que hacer es cambiar de asesor. Vámonos a la ganancia patrimonial. Cuando tú vendes un piso que lo has tenido alquilado, ¿vale? El piso alquilado tú te lo has ido amortizando y lo has tenido como gasto. Un piso que te costó 200.000 y lo vendes por 300.000, has ganado 100.000. Bueno, pues a esos 100.000 le tienes que sumar la amortización que te has deducido antes, ¿vale? Si tú, durante los años que lo has tenido alquilado, te has deducido, por ejemplo, 10.000 euros en concepto de amortización de todos los años, ¿vale? Pues no has ganado 100.000, has ganado 110.000. Es decir, la amortización que aquí pusiste como gasto, a la hora de vender el piso, es mayor beneficio. Pero ¿qué es lo que dice Hacienda? Hacienda dice que eso será así aunque no te hayas deducido la amortización. Es decir, la amortización era una opción que usted tenía. Si no se la ha deducido, tal. Pero hay consultas vinculantes que te dicen, la amortización se la voy a poner como mayor ingreso aunque no se la haya aplicado. Por lo tanto, cuidado con ese tema porque la amortización da muchos sustos. Antes de seguir con el vídeo, quiero darte algo 100% gratis. Es nuestra newsletter en donde vas a encontrar un montón de cosas adicionales a la que estamos hablando en estos vídeos, en las que te vamos a dar checklists, te vamos a dar más información, te vamos a dar formatos reducidos, PDFs, herramientas, y donde te vas a poder enterar de los siguientes vídeos y de todo lo que te interesa para tu optimización fiscal. Así que ya sabes, apúntate en el link que tenemos en el primer comentario, en el link que tienes en la descripción, y seguimos con el vídeo. Y lo que os decía de los requerimientos, cada vez hay más requerimientos, cada vez tenemos más requerimientos de Hacienda, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, antes digamos que había temas en los que Hacienda no entraba, ¿vale? Y yo he visto ya requerimientos sobre esto, es decir, oye, yo vendo un piso, ¿vale? Y Hacienda dice, oiga, la amortización usted no la ha puesto como mayor ingreso, por lo tanto, susto. ¿Vale? Así que siempre amortizamos porque sí o sí Hacienda va a dar por supuesto que tú lo has hecho. Que tú lo has hecho, ¿vale? Por lo tanto, Mejor hacerlo. Aprovéchalo en el gasto porque en el beneficio lo vas a tener. Entonces, esto es el alquiler. Entonces, a 31 de diciembre, oye, pues
¿Por qué? Porque vamos a ligar el vídeo de hoy, por ejemplo, con otros vídeos anteriores. Dices, oye, si yo he ganado mucho dinero, oye, pues a lo mejor tengo que hacer una aportación a un plan de pensiones. O si he perdido dinero, pues a lo mejor, o si he ganado dinero, a lo mejor con un piso que voy a vender, como veremos ahora, pues a lo mejor tengo que vender acciones, como vimos el otro día. Todo esto... Esto no. No, me refiero, todo lo que hay de inmobiliario va a la base general. No, esto no. Esto va... Mira... Esto va a la base general. Los alquileres y la actividad empresarial va a la base general. Y la ganancia patrimonial va a la base del ahorro. Vale. Entonces, si yo aquí he vendido un piso, ¿vale? Pues a lo mejor lo que tengo que vender son esas acciones... para que me dé pérdidas. Para que me den pérdidas, para compensar esta ganancia, como vimos en el vídeo del día anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, repito, lo interesante es saber cuáles son vuestros números, ¿vale? A final de año, y no esperar al 30 de junio para ver si toca hacer otra cosa con el resto de rentas. Entonces, cuando hacemos el flip, en el flip, como vemos nosotros, hay bastante confusión. ¿Por qué? Porque el flip hay gente que lo declara como ganancia patrimonial y gente que lo declara como actividad empresarial. Y las condiciones son completamente distintas, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque la ganancia patrimonial, como le acabo de explicar a Rubén, digamos, tiene un tratamiento que va a la base imponible del ahorro, ¿vale? Y sin embargo, la actividad empresarial va a la base general y es esa base en la que el tipo máximo puede ir a marginales del 47. ¿Cuándo se produce una circunstancia o cuándo se produce la otra? Hombre, pues si yo vendo mi piso, ¿vale? Si yo vendo mi piso, pues eso es una ganancia patrimonial. Si yo he comprado un piso y lo he rehabilitado y lo he vendido, pues a lo mejor puedo declarar una ganancia patrimonial. Pero si al año siguiente yo compro otro piso, lo rehabilito y lo vendo, Hacienda va a decir, oiga, usted está haciendo muchas ganancias patrimoniales. Esto ya es una actividad empresarial. ¿Por qué? Porque lo viene repitiendo anualmente. Y eso podría causar que si yo, por ejemplo, he puesto ganancia patrimonial en el 2025 y en el 2026 vuelvo a poner ganancia patrimonial y dice, pues te voy a hacer lo que se llama siempre, ¿no? Una paralela, es decir, un requerimiento de, oye, esto que me has puesto como ganancia patrimonial este año te lo cuento como actividad empresarial y el del año pasado te lo reviso y te lo cambio. Puede ser. Claro, puede pues ser. Cuidado con esto porque aquí sí que hay mucha gente que dice, yo lo pongo como ganancia patrimonial porque esto va a un máximo de 29, pero yo soy asalariado y ya estoy en un marginal muy alto, esto iría a un 47, lo voy a poner como ganancia patrimonial. Pero claro, si todos los años haces uno o dos flips, si haces dos seguro, si haces uno, Hacienda te puede decir, pues todos los años anteriores te lo voy a poner y como estuvieses al 47, a lo mejor la factura va a ser grande. Pero fíjate que por ahí van los tiros, pero fíjate además cuál es el tratamiento fiscal de las distintas operaciones. Porque en la ganancia patrimonial el rendimiento, o sea, el beneficio se calcula entre el valor de compra y el valor de venta, entre el valor de venta y el valor de compra más los impuestos, ¿vale? Es decir, oye, yo compré por 100, pagué notario, registro, impuestos, pagué 15, 115, lo he vendido por 200, he ganado 85, ¿vale? Ganancia patrimonial. Pero dices, oye, pero además de los 15 estos que yo pagué de impuestos, he puesto 20 de reparaciones, ¿vale? He hecho alguna reparación y 20. Esos 20 no es gasto. En ganancia patrimonial no te lo En la ganancia patrimonial no te lo van a admitir como gasto. ¿Por qué? Porque esos 20 serían gasto deducible aquí, pero en la ganancia patrimonial te dice la ley que la diferencia está entre esos dos conceptos. Por lo tanto, si tú has metido dinero, no lo vas a poder deducir. Por lo tanto, ojo, que la ganancia patrimonial, como tú dices, tiene un tipo impositivo, digamos, más beneficioso con respecto al flip, que el flip, actividad empresarial, que va, como hemos visto, a la base general y puede, sin embargo, es verdad que en la actividad empresarial, ¿vale?, tú te puedes deducir todos los gastos que tienes. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que ojo también a la hora de hacer estas operaciones, ¿vale? Hagamos números y tengamos en cuenta que lo que es ganancia patrimonial y lo que es actividad empresarial. Vámonos a los alquileres. Es decir, en los alquileres
es decir, yo tengo un piso alquilado, ¿vale? O sea, me olvido, no lo voy a vender, tengo un piso alquilado. Un tema muy importante aquí, y me viene muy bien porque no lo habíamos comentado, es las obras que yo hago, ¿es reparación o es mejora? Pues ¿por qué? Porque el tratamiento fiscal es completamente distinto. La reparación la voy a poner como gasto, ¿vale? Es decir, oye, yo pinto, yo cambio ventanas, yo cambio la cocina, yo cambio el lavabo, eso va a ser gasto. El gasto, como decíamos al principio, el gasto es por piso, ¿vale? El rendimiento del piso no puede ser negativo, ¿vale? Va a ser cero. Pero si yo en ese piso tengo más gastos que rendimientos, me lo voy a guardar para los 4 años siguientes, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es que ver que la obra que hagamos, qué es reparación y qué es gasto. ¿Y qué es reparación y qué es mejora? Perdón. Porque la mejora, si nosotros lo vendemos, ¿vale? Igual que hemos tenido la amortización, la mejora es mayor valor de adquisición y por lo tanto es menos beneficio, ¿vale? No sé si son muchos conceptos, sí, pero digamos que hay que tener en cuenta muchas cosas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo este de optimización fiscal inmobiliaria. Ya sabéis que estamos haciendo una serie de vídeos de temas fiscales con José Antonio, así que suscribiros si queréis seguir viendo vídeos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Gracias.